Alabado sea para siempre su nombre. Amén. Muchas gracias, muchachos. Iglesia se pone en pie porque vamos a reverenciar esa palabra bendita que viene a nuestras vidas el día de hoy. Lucas 3:21. Vamos a hablar el poder de la oración. El poder de la oración. Vamos a hablar qué es oración y vamos a ver esta mañana el mejor ejemplo. ¿Quién nos enseñó a orar? ¿Quién dio ejemplo de oración? ¿Quién comenzó el ministerio? ¿Quién terminó el ministerio? ¿Quién caminó y siempre estaba orando? Nuestro amado Señor Jesús. El poder de la oración. Lucas 3, capítulo 3, versículo 21 dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque por fe hoy cada hermano y hermana se ha congregado para aprender, para llevar algo de ti. Yo te ruego, Señor, que nos uses por medio de tu Espíritu Santo para poder hablar a sus corazones. Que no caiga tu palabra en saco roto, sino que lleve bendición y abundancia para sus vidas. Gracias por ser el mejor ejemplo, Señor Jesús, y gracias porque contigo somos la mayoría. Perdona nuestras faltas y ayúdanos en madurez a buscarte, a seguirte. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, nosotros tenemos un problema los seres humanos, porque todos los seres humanos, la mayoría, decimos sí creo en Dios. ¿Conoce usted gente así? Uno va a evangelizar, ¿crees en Dios? Sí, Diosito lindo, Padre Santo que estás en el cielo, aleluya. ¿Ok? Pero ¿qué tienen de Dios? Nosotros somos así, póngame atención. Nosotros buscamos a Dios cuando estamos en agüites o en aguazón. El niño se le está muriendo, ay, pastor, por favor. O si usted, ¿verdad? Padre, a solas, ¿verdad? Pero sabemos y entendemos, porque somos seres espirituales, que hay alguien que nos puede ayudar. Por muy altanero, arrogante y cae mal que seas, te vas a doblegar porque le vas a pedir a alguien, porque el doctor te va a decir, se va a morir. Y usted va a decir, yo no quiero, Señor. Entonces, el hablar con alguien o con una persona superior, esa persona superior es Dios, es nato en el corazón. Por más que no quieras creer, estás a punto de morirte. Ay, yo no me quiero ir al infierno, por favor, sálvame, Señor. Vas a decir algo. ¿Ah? Ha sido tremendo, ha sido degenerado toda tu vida, pero el Señor nos regaló esa capacidad para poder hablar con Él. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos hablar con Dios solo para... ¿Qué significa esto, hermano? Solo para pedirle. Pero nadie quiere darle a Dios. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de su tiempo, estoy hablando de adoración, estoy hablando de decirle, sí, Señor, tú eres Dios. Pues para pedirle, todos somos buenos, pero a Dios se le habla en todo momento. Ahora, y hemos dicho que es la oración. Hay personas que no quieren hablar con Dios porque no, que Dios es todopoderoso. ¿Sabe que la oración es hablar con Dios? Hablar tranquilamente. Ahora, en la antigüedad, uno necesitaba un intermediario para venir a Dios. Ese intermediario se llamaba el sumo sacerdote o los sacerdotes. Amén, hermanos. Uno tenía que ir donde el sacerdote y el sacerdote intercedía por el pueblo porque mataba ¿cómo se llama? La víctima sacrificial y pedía por el pueblo. Amén. Pero sucedió algo cuando Jesucristo murió y resucitó. Dentro de unas semanas estaremos celebrando lo que es Pascua. Amén. Y es una semana maravillosa para buscar de Dios, hermano. ¿No se recuerda cuando era pequeño? Cuando éramos religiosos. No íbamos ningún día al año a la iglesia, pero cuando era Semana Santa, ahí íbamos, yo iba. Y me gustaba, fíjese. ¿No se recuerda aquel corito? Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Y yo me recuerdo, pues, una emotividad con la que se cantaba. Y uno iba detrás de las procesiones, ¿no? Yo iba con mucho respeto, ¿no? Y yo iba cantando. Cristo, Cristo, ten piedad de... Pero no había comprendido que Cristo está siempre, todos los días en mi vida.
pero no solo cuando tengo necesidad. Y por eso yo le alabo todos los días. Y estamos viendo el primer ejemplo de Jesús. Y el primer ejemplo es cuando Él está siendo bautizado. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando estaba siendo bautizado? Estaba orando. ¿Quiénes se recuerdan cuando se bautizaron? Y cuando se los bautizó su caro pastor Jimmy, y ha bautizado muchos hermanos de aquí, lo cual estoy muy orgulloso, para la gloria de Dios. Y este año vamos a bautizar un montón de macacos también. Bautícese. Quizás por eso no le salen los malos espíritus, porque no está bautizado. Bautícese. Con derecho a una limpia, a una exorcismo, a una gema, a una liberación fuera. Mire pues, entonces viene Jesús. ¿Por qué oraba Jesús? Espéreme, ¿Jesús es Dios, hermanos? No, pero póngame atención, estemos aquí. Jesús es Dios, hermanos, pero cuando vino a la tierra vino en forma de hombre y tiene el título Hijo de. Y como hijo, ¿qué hacía Él desde que vino? Se sometió en obediencia al Padre. ¿Y a quién oraba? Al Padre. Jesús es Dios, hermanos, pero nos dejó un ejemplo, porque Él desde que comenzó su vida Él oraba. Les decía hoy cuando estábamos presentando a Odir que el Señor, su papá María y José, cuando tenían 8 años, ¿cuál era la tradición y la ley de Dios? Que a los 8 años el niño era presentado en el templo. ¿A qué días, hermanos? 8 días. Iban al templo y que lo presentaban y lo dedicaban a Dios. Entonces vemos ahorita el ejemplo del Señor, que Jesús ha sido dedicado, el Señor ha sido presentado y está comenzando su ministerio, pero el Señor, ¿qué está haciendo? Orando. ¿A qué le dedica más tiempo usted en su vida? ¿A la mujer? ¿Al marido? ¿Al telefonino? ¿A Netflix? ¿A Facebook? ¿A Instagram? ¿Al deporte? ¿A qué le dedica? ¿Con quién habla más? ¿O es un lobo solitario? ¿Usted conoce lobos solitarios? Que nunca hablan, ¿verdad? Y cuando hablan, solo tiran la atarraya. Calladitos pasan. Y cuando hablan, tiran el machetazo. ¿Con quién habla más? Usted sabe que hoy podemos hablar con Dios, hermanos. Usted sabe que Dios es comprensible. ¿Cuántos saben que Dios es comprensible? Le voy a decir esta mañana, Dios los comprende. Porque nosotros somos, perdón la palabra que voy a ocupar, muchas veces hasta perversos. Y Dios nos comprende todavía y tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué quiere Él entonces a cambio? Que hablemos con Él. Que estamos. ¿Usted le cuenta al Señor cómo se siente, hermano? No la quiero, no la quiero, no la quiero. Usted sabe que Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón y no podemos mentirle. Usted sabe que muchas veces, aunque usted no se lo quiera decir, usted viene y debe de tener la confianza de decir, si es que yo sé que el Señor ya lo sabe y que al Señor no hay nada oculto, nada le podemos esconder. Entonces, en ese momento, usted viene y le dice, Señor, perdóname, porque lo que quiero es ahorcarlo o ahorcarla. No, es verdad. Y comienza uno a hablar, a tener confianza con Dios. Entonces el Señor comienza, y vamos a ver varias partes en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de oración. Me recuerdo cuando me bauticé en 1994. A la iglesia que yo asistía era Asamblea de Dios, se llamaba Filadelfia. Por eso a mí me gustó el nombre Filadelfia desde muchos años. Y cuando el día que me iba a bautizar, el pastor me dijo, Roberto se llamaba, Pastor Roberto. Me decía, mira, me dijo, yo tenía 14 años. El día que te vayas a bautizar, no tenés que venir. Yo ni sabía que era eso, un ayuno. No tenés que comer nada, me dijo. Cuando vengas a la iglesia, te voy a dar solo un poquito de jugo de vino, me dijo. Pero no era licor, era jugo de vino, de fruta. Y con eso vas a pasar hasta que bautices. Y tenés que estar en oración. Y yo me recuerdo que ese día como en trance, hermano. Así va, que hasta débil me sentía, y yo orando. Íbamos en el pico. Madre, ¿para dónde voy? ¿Ya? Y eso les digo como a las 9, el bautizo era como a la 1. Y bien me recuerdo, me bautizaron. ¿Quiénes conocen el lago de Ilopango? Amén. Ahí me fueron a bautizar. Y ahí andaban porque como siempre llegan a bautizar, entonces andaban los grupos. Porque ahí están los grupos. Porque llegan varias iglesias a bautizar. Y están unos grupos de unos señores así viejitos con unos instrumentos bien raros, pero tocan bien bonito. Tunga.
Y yo me recuerdo en las aguas del bautismo, sumergido fue Jesús, y constante y victorioso de la tumba él venció. ¿Quién se la puede? ¿Quién se la puede? Levanta la mano. Solo tú. Y después nadie se la puede. ¿Y qué escuchan ustedes, hermano? La macumba. Todavía me recuerdo. Todavía me recuerdo cuando me bauticé. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Que él no me obligó. Me dijo, tenés que estar en oración. Y yo estaba en oración ese día. Estaba en oración. Y hablaba con Dios. Hermanos, tenía 14 años. ¿Sabe cuánto duré en la iglesia, hermano? Yo digo que duré un año. Y después de ese año, ¿sabe qué hizo el pastor? Era joven, se hizo marero. De verdad. Comenzaban las pandillas en El Salvador, no era como ahora. 1994 estoy hablando yo, hermanos. 1995 acaba de terminar la guerra civil, o sea, era poco lo que se oía, pero nosotros éramos los precursores que andábamos ahí en la zona norte de Ayutustepec, ahí haciendo las maleantadas. ¿Sabe por qué? Que me aparté de la comunión con Dios. Pastor, ¿pasó consecuencias y sufrió por haberse apartado de Dios? Sí. Sí. ¿Pero por qué le pasó? Porque me aparté de la comunión con Dios. Aquel hermano, por ejemplo, ahora, espero que no vaya a ser usted, con mucho respeto a los invitados, pero hay veces que estamos en la oración y la oración está tan maravillosa y estamos levantando las manos, pero siempre hay uno que solo es espectador. Es que el de la par está orando. ¿Sabe por qué es así? Porque no tiene la conexión con Dios. Porque solo ha venido, pero no ha venido a buscar de Dios. Porque el que tiene, por poquito que tenga de Dios, solo viene como aquel, ¿cómo se llama? ¿Quién era? Como decía aquel, el fariseo, y él, no me recuerdo cuál era el otro personaje, pero decía, Señor, perdóname, porque tengo culpa. Perdóname por mis pecados. Y el fariseo decía, Señor, gracias, porque no soy como ellos. ¿Se recuerda esa parte? No se me viene ahorita, ¿ok? Pero él decía, perdóname porque tengo culpa. Perdóname porque no soy digno de ti. Entonces, nosotros vemos que es la oración. Todo hijo de Dios tiene que aprender a hablar con Dios en todo momento. Yo cuando estaba estudiando decía, muchas veces nosotros sufrimos porque nos hemos descuidado de la oración. Porque la oración usted también la va a hacer con fe. No le va a decir, Señor, ayúdame. No, va a creer que Dios le va a ayudar. Entonces dice el Señor, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué se dice cuando oró Jesús? ¿Qué pasó, hermanos? Se abrió el cielo. Se abrió el cielo. Mire por favor Marcos 1:35. Vamos a la Biblia, si no en el proyector ahí rapidito. Dice Marcos 1:35. El Señor estaba partiendo para Galilea y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué dice? Oraba. ¿A dónde se fue el Señor, hermanos? ¿A un lugar? La oración es personal. Nosotros hacemos varios tipos de oraciones. Personal, y en la iglesia la hacemos colectiva o de grupo. Amén, hermanos. Ahorita vamos a hacer una oración de grupo, pero esta es la oración personal. ¿Cuál es esta oración personal? Aquella intimidad que tú tienes con Dios, a solas, donde nadie te está gritando, donde sabes de que vas a tener un tiempo que no te van a molestar y vas a estar hablando con Dios. Dice el Señor entonces, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar de desierto y ahí que dice, oraba. Otra vez, ¿a quién oraba el Señor? Al Padre. ¿Y sabe por qué oraba? Porque en Galilea el Señor iba a comenzar a hacer sus milagros y sus favores, pero el Señor estaba constantemente hablando con su Padre. ¿Sabe el que nos impide el que nosotros tengamos comunión con Dios? Es el pecado. Se lo voy a explicar sobre una historia que está en Génesis. Adán y Eva fueron hechos por Dios, amén. Y ellos tenían comunión con Dios, tanto que Dios hablaba con Adán, amén, hermanos. Pero un día la mujer, porque lo dice la Biblia, no soy machista, ni ustedes sean feministas, dice la Biblia que Eva
pues cayó bajo la tentación de la serpiente. Amén. Y después que ella cayó, ¿qué hizo? Le dio y el hombre también pecó. ¿Y como quién era la cabeza de la casa, hermanos? ¿El hombre o la mujer? ¿Cómo le llaman? ¿El pecado de Adán o el pecado de Eva? No, es el pecado del hombre, no de Eva. Si ustedes van a parir, les duele y les viene todo eso que les viene mensual por castigo. Ahora andan todas desesperadas, todas arrogantes, todas caen mal, una vez al mes. Y si ustedes mismos se aguantan. Y nosotros tenemos que, Señor, ten piedad de nosotros. Yo ya le he dicho a los hermanos, póngale ahí unas 20 Dorival o deshágaselas en la comida. Sí, rayadita, para que no se dé cuenta la maestra, para que así le quite el dolor de espalda. Pues. Pero eso fue castigo. Espérame. Pero ¿sabe usted que cuando pecaron, sabe qué hicieron ellos? Tuvieron vergüenza. ¿Se recuerdan? Porque el pecado nos avergüenza. El pecado no nos hace hablar con Dios. Y el pecado nos pone así mal porque dice, Señor, seamos como ese humilde hombre. O sea, recuérdenme la historia, hermano, no creo que ninguno de ustedes se la pueda. ¿Quién era? El que dijo, ¿cómo se llama? Perdóname, Señor, porque sé que he pecado. Y él le pedía al Señor, porque no soy digno de llamarme tu hijo. Decía de esa manera. Pero Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué pasó? Se avergonzaron. ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Qué se recuerda? Comenzaron a hacerse vestidos de hojas del huerto. Y el Señor decía, Adán, ¿dónde estás? ¿Sabía el Señor dónde estaba Adán, hermanos? Pero él quería oír de su voz que confesara. Porque el pecado no nos hace estar en comunión. Por eso no oramos. Y nosotros tenemos un error. Lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha realidad. A nosotros la estabilidad económica y laboral nos cambia la vida. Y en vez de cambiarla para bien, la cambia para mal. Porque cuando no tenías eras con una gran cara de humilde, ¿sí o no? Como usted no conoce cuando están recién vendido uno. No se recuerda cuando uno está recién venido. La cara de humilde que tiene, de pollo. Pero nomás comienza a ganar 300 euros el hijo de madre. Con 300 pesos le cambió la cara. Y no vaya a tener carro. ¿Sabe cómo entran? Pero con la llave del carro. No es, hoy ni es llave, una tarjetita así, tic, porque se acerca y entran así, ¿ve? Para que le vean la llave del carro. Porque a nosotros nos cambia. El tener es una bendición de Dios, pero no es para que nos alejemos. ¿Está conmigo, hermano? El tener, y Dios bendice. Claro, hombre. Che, claro que sí bendice. Nos da buenos contratos, nos da buenos lugares donde habitar. Nos permite que nuestros familiares pasen la frontera. ¿O no, hermanos? No nos permite. Si usted están deportando todavía, hermano, ¿y usted qué cree? Ya hay historia, pues. Entonces uno comienza a hablar con Dios y a darle gracias por todo. Bueno, les doy un reto. ¿Qué les parece si el día de mañana lo primero que hagamos, para los que lo hacen, desen por aludido? Amén. Pero aquellos que no lo hacen, ¿por qué mañana no se levanta y lo primero que diga, Padre, me levanto en el nombre de Jesús y voy a tomar este día en el nombre de Jesús? ¿Qué les parece? Pero lo primero que haga, y déle la gloria al Rey, porque en ese trabajo Dios te ha bendecido, porque ese aumento Dios te lo va a dar, porque ese cambio que estás pidiendo Dios te lo va a hacer, porque ese hijo, yo bendigo la vida de la familia Alvarenga. Y me decía la hermana Maricruz, pastor, mire, si yo cuando veo a mi bebé me conmueven las entrañas de amor por él, me dice, porque era una petición que ya me dijo, yo no le estaba preguntando, y yo le doy gracias a Dios, me dice. Y ellos pasaron a hacer lo que públicamente, darle gracias a Dios. Pero conozco otros mamás y otros papás que cuando el hijo está en el hospital nada más han venido a pedir oración, y lo hacemos, no lo vamos a dejar de hacer, pero no es la vía correcta. Hoy se lo voy a decir. Ay, no, pastor, pero es que están en necesidad. Amén, oremos por ellos. No lo vamos a dejar de hacer. Pero ¿no sería más bien buscar a Dios siempre en oración, hermanos? Espéreme. Y todavía le hace el favor el Señor de salud, de sanidad, de esto y lo otro. Y después que se lo he hecho, ¿sabe qué han hecho? Ya te vas, papito. ¿Se fueron? ¿Dónde está la fe?
¿Dónde está la fe? ¿No es Dios quien te ha dado la sanidad? ¿No es Dios quien te ha provisto? Entonces vivimos para Dios. Nosotros tenemos un dicho para mis amigos invitados: domingo es día de él. Trabaje todos los días, de lunes a sábado, todos los días. Hasta las 12 de la noche, trabaje todos los días. Pero el domingo es un descanso espiritual, no físico. Porque esta mañana bastantes se quedaron en la casa porque estaban cansaditos. Amén. ¿De dónde está la fe? Mire otra cita, por favor. Lucas 5:15. Lucas 5:15. Pero su fama, Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía el Señor? Comunión. Le voy a hacer una pregunta. No viene al caso. ¿Cómo está tu relación con tu mujer o con tu marido? ¿Dialogan? ¿Platican? Ahora, la mujer no sea malcriada. También deje hablar al marido. Y lo digo con mucho respeto, pero es la verdad. La mujer habla, y habla. Y uno habla un poquito. Déjame hablar, hombre, que no quieres. Déjame terminar. Juela. Y ya tengo 20, 30 minutos de estarlo oyendo. Porque hasta en eso hay que tener educación. Deje hablar. Y aunque ustedes me digan, no, pastor, usted peca de ¿cómo se llama? De machista. No, es que es la realidad. Es que es la realidad. Entonces uno tiene que dejar que también uno participe. Y uno, ¿y qué te dijo? Ya lo hizo. Para que haya una buena comunión tiene que haber un buen diálogo. ¿Sí o no, hermano? Uno se tiene que sentar, se tiene que platicar. Muchas veces nosotros somos considerados, digo hoy sí nosotros los hombres, porque la mujer necesita oír más que el hombre. Los hombres somos un poco, ¿cómo les digo? No somos emotivos de esa manera. Ay, que me siento mal, pastor, porque no me oye mi mujer. ¡Ah! Para que se viera bien feo eso. ¿Y cómo te sientes mal? Porque mi mujer no me quiere escuchar. Ay, piña colada, ¿me entiendes? Ya le luce a la mujer que diga, no me quiere escuchar el marido. Pero para que haya una buena relación tiene que haber diálogo. Para que hubieran acuerdos de paz, que tuvo que haber, hermanos. Pero tuvieron que pasar 12 años de guerra. Corríjame, 12 años de guerra. ¿Para qué? Para terminar. ¿Tuvieron qué? Entonces usted, para estar en paz con Dios, tiene que dialogar. Y tiene que ser sincero con Dios. Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy más digno de llamarme tu hijo. Pero ¿qué hizo el padre, hermanos? Lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, le puso sandalias y le cocinó el cordero más gordo. ¿Sí o no? Y le dijo, ven hijo mío a la casa, mi casa. Así es el Señor con nosotros. Entonces aquí todos estaban llenos de dolencias, todos estaban llenos de enfermedades. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor oraba. Usted tiene que ser una persona de oración. Tiene que pedirle a Dios. Pastor, pero es que yo no me congrego. Pero Dios está en tu vida siempre. Señor, pero es que yo voy a otra iglesia. Yo no te estoy hablando de iglesias ni que te cambies de religión. Te estoy hablando que tenemos un Dios que nos ha creado y que todos los días nos regala el sol, nos regala las estaciones. Amén, hermanos. ¿Estamos en primavera? Mírenle los ojos a su hermano. Tiene alergia. Alora, es que ya comenzó la primavera. Ya comenzó la primavera. ¿Pero qué hacía el Señor? Oraba. ¿Cuál es el mejor ejemplo que debemos de tomar, hermanos? A nuestro amado Señor Jesucristo. Dice otra cita. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Antes de tomar una decisión, el Señor, muy importante, se puso a orar. A mí me admira y me sorprende. Yo quisiera a veces tener la fuerza que tienen muchas iglesias cuando hacen sus vigilias toda la noche. Amén, hermanos. Hay iglesias aquí en Milano que se reúnen los viernes y hacen la vigilia toda la noche. Ustedes son bien haraganes. Déjalo, yo me quedo aquí.
No, mentira, todavía se quedan 10 hermanos, va 10 se quedan conmigo. Pero los otros se quedan y son bien así tremendos que abiertamente se ponen a roncar. Pero todavía uno se va allá, ¿me entiendes? O al carro. ¿Eh? Pero el Señor, antes de tomar una decisión, ¿cuál decisión iba a tomar? Iba a elegir a sus discípulos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se puso a orar. ¿Por qué? Porque le pidió dirección a Dios. Jovencitos, jovencitas, antes de que elegir con quién quedar, les voy a regalar, pero háganlo, de verdad háganlo. Les voy a confesar algo. Y no lo hacía por morbosidad, pero sabía que cuando yo era pequeño, yo me recuerdo que le oraba al Señor y le decía: Señor, cuando sea grande, regálame una buena mujer. De verdad le decía, de verdad. Y me recuerdo, y estaba bien pequeño. Y no lo hacía con un pensamiento de morbosidad para estar con ella. No, le decía: Señor, ayúdame a tener una buena esposa cuando sea grande. Porque desde pequeño sabía que era varoncito, hermano. No andaba con eso de cambio de género. ¿Y por qué no harás por una mujer? Porque hoy están locos todas estas escuelas. Ahora va a decir: porque no le pedí que en el futuro al niño va a tener un marido. No, hombre. Están bien diabólicos en estos días, hermanos. Hay que tener cuidado con nuestros hijos. Y ustedes ríen, pero es verdad. En las escuelas. Hermanos, usted tiene que enseñarle a sus hijos. Óigame bien lo que les voy a decir esta mañana. Que a sus hijos nadie los tiene que tocar sus partes íntimas. Y usted les tiene que decir. Y cuando a sus hijos les tocan las partes íntimas, usted les dice: me tenés que venir a decir quién lo hizo y cuándo lo hizo. Usted le tiene que enseñar eso a sus hijos. Porque nosotros venimos de una generación, nuestra generación, estoy hablando de la mía, yo tengo 40 años, maltratada. Porque no podíamos decir quién lo hizo, porque teníamos respeto al tío, porque teníamos el respeto aún al padrastro, al papá. Hermanos, los niños van cuidados. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, a sus hijas. Cuidado que lo va a dejar con el tío de confianza. Cuidado que lo va a dejar con el primo de confianza. No. Y esta mañana, como responsabilidad que tengo como pastor, le voy a enseñar que usted tiene que tener cuidado. Vuelvo y repito, nuestra generación está mal lograda. Niños tocados, hermanas tocadas por papás, por tíos, por primos, y nunca dijeron nada. Y ese maltrato psicológico y físico te va a seguir por toda la vida, porque te malogró la vida, te malogró todo. De verdad te lo digo, te malogró. Si ya uno, cuando no crece con el papá y la mamá, ya es medio rebelde, ¿sí o no? Si lo justo es que los hijos crezcan con papá y mamá, pues. No solo con la mamá, no solo con el papá. Ya venimos medio. Aquí lo que vemos, un montón de traumas, pero liberados por Jesús. Amén, hermano. Ahora, si usted no ha sido liberado, me dispiache. Por eso es que tiene cara de traumado. Pero es verdad lo que le estoy diciendo. Es verdad lo que le estoy diciendo. Pero tiene que enseñarle a su hijo. Yo a mis hijos les digo: ustedes nadie los tiene que tocar ahí. Nadie. Y si alguien los toca, me tienen que venir a mí a decir quién los ha tocado. En ningún lugar, ni en escuela, ni en escuela bíblica. Por eso nosotros los niños pequeñitos solo son mujeres. Que para que no hayan hombres, pero solo mujeres. ¿Ok? Pero usted tiene que cuidar a su hijo. Ay, pero es que mi hijo no entiende. Tiene que hacerle entender. Imagínese las personas que se aprovechan de los niños que no tienen capacidad total. ¿Usted sabe que se aprovechan también? De los que tienen un retraso. Y los maltratan y los tratan mal. Entonces, hoy cantábamos la canción y decía: en tu luz vemos la luz. Mi hermano Eri me dijo un día: esa alabanza me conmueve, me dice, esa alabanza a mí, o sea, me hace declarar el poderío de Jesús. En tu luz vemos la luz, da libertad, porque hablamos con Dios, porque oramos con Dios. Y esta mañana quiero decirte que cualquier problema que tú puedas estar afrontando, hácelo conocer a Dios, hombre. Usted sabe que el Señor dijo que para Él no hay nada imposible, hermano, y que Él hace nueva todas las cosas. Usted tiene que creer. Pastor, pero usted sabe el gran problemón que estoy pasando, Señor. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Pero hable con Él. No solo diga, no, hable. Tenga hoy la cortesía o el decoro, llegar a su casa, enciérrese en el baño o váyase al parque en la bicicleta hoy a caminar solo, y la mujer se va a quedar. ¿Y para dónde va? Al parque. Vas a hacer dieta, viejo, le va a decir. Ah, no, ejercicio, viejo. Sí, dígale. Pero usted a solas, vaya y hable con Dios y pídale dirección para su vida. Le voy a decir una cosa: en el momento le va a responder Dios. Señor, ¿qué querés que haga?
Deja de pecar, le va a decir primero. Después le va a decir, buscadme y viviréis. Eso le va a decir Dios. Y yo esta mañana se lo garantizo que eso le va a decir. Pero ¿qué pasa? No queremos seguir las instrucciones de Dios. ¿Sabe por qué? Porque decimos que lo conocemos, pero no tenemos ni fe para pedirle. Porque para pedirle hay que tener fe también. Voy a cumplir lo que me diga, Señor. Voy a hacer lo que me estás diciendo que haga, Señor. Voy a hacerte caso, Señor. Me cuesta, pero lo voy a hacer, Señor. Voy a doblegar mi carne, porque la carne de nosotros es altanera, arrogante y cae mal, hermano. ¿Sí o no? Voltea a ver a su vecino y se va a dar cuenta. No, hombre, no lo voltea a ver, hombre. Va a enojar con usted. Y todavía hay unos que lo señalan y le hacen así. Mire, no haga eso, no haga eso. Lucas 5:15 están. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía el Señor, hermanos? Oraba. ¿Cómo vivió Jesús, hermanos? En comunión con el Padre. ¿Cómo vivió Jesús? Estaba pasando el Señor la tentación. ¿Y qué hacía el Señor en el desierto, hermanos? Oraba y hablaba con el Padre. Oraba. Mire esta cita, Lucas 6:12. En ese vamos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Pasó cuánto, hermanos? La noche. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús orando, hermano? Toda la noche. Por eso le digo, a mí me sorprenden esas vigilias. Yo cuando era muy pequeño, o muy joven, mejor dicho, iba a una iglesia se llama Remanente de la Verdad, se llamaba, era pentecostal. Yo he estado en una iglesia, también estuve un año, y me recuerdo cuando hacían las vigilias, ellos las hacían toda la noche. Dios mío, y uno ahí aprende a orar, hermano. Y comenzaban a orar y el fuego pentecostés y cantaban hasta 2 horas de seguido. Y ahí, para eso hay que tener físico. Uno ahí con artritis, con dolor de espalda, una hernia por aquí, una hernia por allá. No tiene fuerza para seguir. Para eso hay que tener fuerza. Y cantaban y adoraban y daban testimonio. Yo me llenaba de Dios, hermano. Y me sorprendí y decía, Señor, yo quiero ser así, porque ya era aragancito, hermano. Yo a las vigilias me salía, pero a ver quién me regalaba un tamal o casamiento antes de la cena, ¿verdad? Pero dice que el Señor oraba toda la noche. ¿Por qué? Porque cuando usted va a tomar una decisión, tiene que orar. ¿Voy a viajar? ¿Para qué vas a viajar? Está en la voluntad de Dios. ¿Voy a sacar el mutuo? Te lo podés permitir. ¿Voy a comprar tal cosa? Lo vas a hacer. ¿Voy a cambiar de trabajo? ¿Va a glorificar a Dios? Esta está dura. Voy a tener un hijo, vas a seguir viniendo a la iglesia. Pero no lo digo sin razón. No lo digo sin razón. Lo digo con razones. Porque para mí, si usted le ha pedido un hijo a Dios, es para darle la gloria y la honra a Dios. No para retirarse de los caminos de Dios, hermano. Es que no tiene lógica. Señor, dame un hijo, Señor, dámelo sano, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, dame para alimentar. ¿Y Dios? Después de aquel corito, Cristo no está muerto, Él está vivo, hermano. Todos los días, se lo voy a repetir, Él no está muerto, Él está vivo. Y porque está vivo, se merece toda la honra y toda la gloria. Ahora, ¿qué pasa? Si es para Dios, dérselo fuerte, amados. Gloria a Dios. Espéreme. ¿Qué pasa? Le voy a decir qué pasa. El que es hijo de Dios vuelve a Dios. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y ninguno las va a arrebatar de mis manos. ¿Se recuerda esa parte en Juan, hermanos? Es que el que es oveja, hermanos, la oveja es para dar lana. Y la lana es de varios colores. Pero el cerdo, hermano, aquí no hay tantos, ¿cómo se llama? Charcos o lodazales, ¿sí o no? Pero usted cuando iba allá a los cantones, porque yo vivía en una colonia, no había, ¿cómo se llama? Gente que criara cerdos. Pero iba después allá, a Chancal abajo, allá por el Pito, allá por faldas del volcán.
Y ahí las calles son de tierra y uno los escucha. ¿Qué hacen los cuchos? Y ellos ¡wow! ¡Ay! Se divierten en el lodo. Y uno se enojaba y yo miraba a la gente que los iba y los lavaba. Y después del lavado, ¿qué volvía a hacer el cuche? Es que el que ha conocido a Dios es oveja, no escucha, hermano. El lodo es el pecado. El que es oveja conoce la voz de su Dios y vuelve a su Dios. ¿Sí me está entendiendo ahora? Porque yo sé que es errado. Yo les dije, ¿cuánto tiempo duró el hermano Jimmy Montoya cuando se bautizó? Y después, como todo un cuche, me fui a lodazar otra vez. Pero degusté y he degustado repetidas veces la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque me ha vuelto a llamar. Ven, mi hijo eres tú. Tantas veces. Y he aprendido que estando en comunión con Él, no solo debo de pedirle, tengo que entender lo que Él me dice, porque la oración es un diálogo. ¿Está conmigo, hermanos? Usted tiene problemas maritales. Si todavía hay arreglo, usted va a platicar y se va a sentar. Mira, pero por favor, hombre, pongámonos de acuerdo. Ya no más maltratos físicos, ya no más maltratos psicológicos. ¿Está conmigo, hermanos? Ya no más despilfarro del dinero, porque hay personas que ganan, pero con el dinero. ¿Y cuánto gana? Ay, yo los 100 euros gano al mes, voy, no me sale nada. Y le digo, madre, gana como 3,000 euros, va. Pero eso es un problema en la familia, ¿sí o no? Que uno en la familia, para mí es justo que cuando los dos trabajan, los dos tienen que saber cuánto ganan, hermano. ¿Qué pareja va a ser aquella que va a andar con secreto? ¿Cuánto hiciste este mes? Y vos decimos vos primero. No, hombre. Eso no es comunión. ¿Está conmigo? ¿Qué acuerdo va a ser ese? Eso es terrenal, animal y diabólico. No, porque uno, sí o no, dialoga, hermano. ¿Y cómo va a estar con una persona y va a estar con secretismo? ¿Sí o no? Si yo voy a estar con alguien, voy a ser abierto, voy a tener sinceridad. ¿Ven? Y aunque la sinceridad muchas veces duele, pero vamos a ser mejor sinceros. Y entonces comienza a ver en esa comunión, en ese diálogo, comienzan a haber acuerdos. ¿Está conmigo? Entonces, ¿para qué voy a orarle a Dios? ¿Por qué voy a tener comunión con Dios? ¿Por qué voy a seguir el ejemplo de Jesús en el poder de la oración? Porque eso me va a llevar a tener acuerdos con Dios. Y ese acuerdo voy a comenzar a respetarlos. Pastor, ¿qué es ese acuerdo? Los hermanos hoy hicieron un pacto de guiar a Odir en los caminos de Dios. ¿Fue un acuerdo, hermanos? Pero así como ellos lo pueden cumplir, lo pueden olvidar. Y espero que no sea su caso, hermano. En el nombre de Jesús, que no. Lo digo porque muchos padres han venido a presentar a sus hijos solo por religiosidad. Como por pasiva, para ponerles un amuleto al niño y no les dé la, ¿cómo se llama? No les hagan ojo. Todavía creen en el ojo. Anoche mejor lo presentamos, pues no le van a hacer ojo al niño y pues vamos a tener que llamar a Macanaki para que le sople ajo. ¿A quiénes lo soplaron con ajo cuando eran chiquitos? Levanten la mano, hombre. Amén, ahí 1, 2, 3. Y venía el papá y el papá se hartaba los ajos hervidos, bajó los medio hervidos. Y comenzaba a soplar al niño. Tulio, por eso todavía tiene tufito a ajo. Este de pequeño fue enfermo. Fue enfermo de los pulmones, enfermo de las patas. Me recuerdo que siempre le compraban las botitas ortopédicas a Tulio. Y nosotros éramos bendecidos porque íbamos al hospital de Antel. Nosotros todos nos daban desde los dientes, esto, lo otro, todo. Bendecido mi papá ahí en el hospital de Antel. Fue una gran bendición. Pero yo me recuerdo que Tulio, yo no sé qué le habían hecho ojo, dice. Pero cuando usted le ve de cerca los ojos, se le ve así uno más del lado que del otro. Pero yo me recuerdo que mi papá lo agarraba y se metía el ajo y le hacía y lo soplaba todo. Padre, yo así bien chiviado, a mi papá es brujo, decía yo. Porque yo estaba jovencito, tenía 7, 8 años y yo miraba eso. Es la, decía yo, es brujo también. Amados hermanos,
cuando uno tiene comunión con Dios, llega a acuerdos con Dios. No me venga a decir, es que yo estoy hablando con Dios. Dios habla también contigo. Por eso es una oración, es una comunicación. Tiene que haber un receptor y un emisor. ¿No se recuerda de esa clase, hermano? Tiene que haber un emisor y un receptor. ¿Y el canal cuál es? La oración, hablar. Entonces cuando uno habla con Dios llega a acuerdos. Y lo que le va a decir el Señor este día domingo, deja la amante, le va a decir. Quédate con la propia. Habla, Señor, van en serio, todos están ahí. Mejor ríanse, hombre. Bien serios se quedaron, hasta las maestras quedaron así. Lo que mañana te va a decir el Señor, porque es un diálogo. Acércate a mí de verdad, de corazón, hombre. El problema en nosotros, usted sabe que la Biblia dice que el pecado esclaviza. El pecado no va a querer que lo dejes. El pecado va a querer que sigas en el pecado. Porque el pecado es esclavitud. ¿Usted cree que a veces el trabajo se convierte en pecado, hermano? Piense. Sí, porque el trabajo no nos permite venir a Dios. Y como yo tengo que ganar, no, pastor, fíjese, el domingo me han pagado la jornada, voy a ganar 200 euros, pastor. ¿Cómo va a creer que voy a dejar ir esa bendicioncita? Pero ya no te congregas. La haraganería es pecado, hermano. Claro, Dios no bendice haraganes. Ay, no, porque estoy muy cansado, yo no quiero ir. Ya no. Se durmió. No vaya a levantar la mano. ¿Cuántos vinieron hoy así forzaditos? Vamos, hombre. O amenazados. Y querés que Dios te bendiga en la semana y ni levantarte querés. ¿Cuántos vinieron amenazaditos así? No, porque a veces en la pareja hay uno de los dos que es más espiritual, el marido o la mujer. Porque a veces la mujer no quiere y el marido, vamos, mi amor. Si no, al revés, el marido no quiere y la mujer, ¿verdad? Vamos. La oración son acuerdos. Él es mi Dios y yo voy a vivir con mi Dios. Él es mi Dios. Y hermano, mire lo que le voy a decir. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Y yo sé que no lo van a negar. Dios nos ha bendecido grandemente. Dios nos ha abierto puertas de bendición. Dios nos ha salvado de accidentes que hubieran sido graves. Ha protegido a nuestros hijos. Nos ha dado fuerza cuando no hemos tenido ninguna, hermano. Cuando todo nos han señalado, cuando nos han criticado, y quien nos ha seguido ayudando ha sido Dios. Porque la oración son acuerdos. Yo hace más de 12 años hice un acuerdo con Dios y le digo, Señor, voy a ser pastor, va bene. Pero yo hice acuerdos con Dios, creyendo como viendo al invisible, dice Hebreos. Porque no lo miraba, pero le creo. Y le digo, Señor, yo te prometo. Pero aparte de que te prometo, te pido que por favor me guíes y me concedas esto. Y le comencé a pedir yo también. Porque la oración son acuerdos. Digo a los hermanos que van a comenzar a servir o quieren comenzar a servir, ¿por qué no te quieres poner el uniforme? Pero no lo hagas solo para juguetear. Llega a un acuerdo. Con mucho amor y respeto le digo a los hermanos, hoy esta semana subí una foto de audio y video, cuando ahí estaba todo raro ahí atrás y teníamos unas mesas que se caían, se doblaban, unas computadoras viejas que el hermano Eric, pero servían, hijo lindo, que las trajo de una banca que estaba acudiendo. Estaban cerrando y como aquí cuando cierran algo, todo botan, ¿se ha fijado? Ahí botan los muebles, botan las computadoras, cierran hasta el piso, rompen y lo hacen nuevo, botan todo. Entonces traíamos unas computadoras viejitas y con esas comenzamos. Y allá estaba el grupo, así estaban en la foto. ¿No la vieron esta semana? Coméntenla, hombre, ahí estoy yo de pecador, pongan al menos. Y ahí estaban en la foto, estaban todos ahí. ¡Ahí están! Decía, hoy vinieron, denles un aplauso, hoy vinieron. ¡Aleluya! Y yo con mucho amor les digo, gracias por el servicio que ustedes le dieron a Dios, porque de verdad gracias, porque creo que lo hicieron para Dios, amén. Pero ahí estaban. Pero espérame, ¿dónde quedó el acuerdo? ¿Dónde quedó el que yo hablo con Dios y llego a un acuerdo? Vamos a hacer la teoterapia una vez más. ¿Quién hizo salir el sol este día, hermano? ¿Quién nos dio el alimento toda esta semana? ¿Quién le permitió firmar ese contrato de trabajo? Mire lo que le estoy diciendo. ¿Quién le permitió hacer ese viajecito o esa vacacioncita rica que se hizo?
Ah, ya no hay Dios, pues. Es que yo solo en la Padua paso, pastor. Ni parcas hay en la Padua. Ah, como no está el trotter. ¿No ha sido Dios, hermanos? Ana Maricruz, ¿quién le dio a su hijo? Dios. Y yo sé que ha sido Dios. ¿Quién ha restaurado tu matrimonio? Mire, restaurar. Porque, hermanos, el estar casado es para valientes, hermano. Es para valientes, sí. Yo a la Sandra la Real miro. Y yo le digo, ¿por qué no dejas a mi tata? Vos le digo yo. Ay, no fregues vos, sí. Lo quiero, me dice. Ciega te tienes ese viejo, le digo yo. Y yo la admiro a la Sandra. ¿Sabe de qué aprendo yo de mi mamá? La constancia. Que todavía sigue con él. ¿Eh? Oye, yo aprendo de ellos, aprendo el perdón. Y ahí están los dos viejitos. Solos pero felices. Y que estén ahí siempre ellos solos. ¿Eh? Pero hay que llegar a un acuerdo. Pero un acuerdo que no solo sea beneficioso. Es que mire, póngame atención. La oración es hablar con Dios. Pero ese acuerdo no tiene que ser solo de beneficio para usted. Así no funciona. No. Ese acuerdo tiene que ser mutuo. Porque tiene que adorar a Dios, tiene que respetar su ley. Y ese respeto y esa adoración que tú le dejas a Dios se va a transformar en bendición para ti. Entonces eso es hablar con Dios, tener un diálogo, tener un acuerdo. Mire por favor otra cita, Mateo 26, 26. Estamos ya terminando y viene el Señor y está en la última cena. Amén, está en la última cena. En la última cena pasan muchas cosas maravillosas. Juan capítulo 17 narra todo lo que pasa. El Señor le lava los pies y tomaron las copas de la bendición, brindaron. El Señor acusó a Satanás. ¿Quién era Satanás, hermanos? ¿En quién se había metido? Judas. Cuando tengo un hijo no le voy a poner Judas, hermano. Muy feo ese nombre. Ah, Judas. Miren, dice Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. ¿Sabe qué hizo el Señor ese día? Dio gracias. ¿Y sabe qué sabía el Señor que iba a suceder entre unas horas? Lo iban a apresar. ¿Y qué hizo el Señor? Dio gracias. ¿Y sabe por qué dio gracias? Porque Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, pero quiere que nosotros demos una respuesta para Él. ¿Sabe por qué Él dio gracias? Porque ustedes son mis discípulos. Y en unas horitas, ¿qué iba a hacer Pedro, hermanos? En unas horitas, ¿qué iba a hacer Pedro? Lo iba a negar. En unas horitas, ¿qué iban a hacer los discípulos? Iban a quedar espantados, asustados, ¿sí o no? ¿Se recuerda que iban a quedar asustados y cerraban las puertas bien cerradas en Jerusalén porque tenían temor? Y se les apareció Jesús y que les dijo: paz. Dios comenzó con algo porque nomás lo iban a ver si iban a chiviar, ¿sí o no? Y lo primero que les dijo: paz a vosotros, les dijo, para que estuvieran tranquilos. Porque si no, tengan cuidado con darle susto a las personas de mayor edad. Se les puede, ay, que le voy a llegar de sorpresa el 24 de diciembre. No, hermano. Si la señora ya tiene 90 años, se va a morir. Cuando la ve entrar, huele un fantasma. Entonces el Señor llegó diciendo: paz, y comenzó a hablar con ellos. ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es la oración? Un diálogo. Pero un diálogo para llegar a. ¿Por qué tiene poder la oración? Yo estoy orando y les pido oración por mi tía Reina. Ella está haciéndole exámenes para hacerle un trasplante de hígado. Es bien crítico, bien crítico. Y lo que me encanta a mí, y veo a mi tía Reina, es la fe que ella tiene. Y ella dice: no, hijo, yo todavía no me quiero ir, me dice. Qué bueno tener ganas de seguir viviendo, ¿sí o no, hermano? Aquel día estaba pensando, aquellos que practican la eutanasia o el suicidio deberían de ir al hospital, ¿verdad? Y en el hospital se emparce el balazo para que ahí le quiten los órganos y los donen. ¿Ah? O los que practican la eutanasia: yo me quiero morir, pues morite, pero donar los órganos, hombre, o que hubiera una ley, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene necesidad, pues?
Amados hermanos, entonces viene el Señor y está en la última cena, compartiendo con ellos. ¿Y qué está haciendo el Señor en la última cena? Orando. Les voy a hacer una pregunta. Póngame atención y no se me ponga malito. ¿Cuántas cenas usted en vez de orar ha sido chabacán delante de Dios? Se lo repito. ¿Entiende la palabra chabacán? Que ha sido malvado, que ha sido lépero. Que en vez de ser una mesa de luz, ha sido una mesa de tinieblas. ¿Ah? Y comenzamos a abrir la botella. Y comenzamos a servir, comenzamos a lavarla. Ahí viene la 1, 2, 3, el trenito. 1, 2, 3. Ya. Tranquilo. ¿Sabe qué el ejemplo nos dio Dios? Espéreme, le estoy hablando de Dios. Está con sus discípulos. Dan la última cena. ¿Y qué está haciendo Dios? Dando. Ese es el ejemplo de Jesús. Por eso nos cuesta seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Porque así como Él, nosotros sabemos a qué nos ha llamado el Señor. Y yo esta mañana quiero otra vez recordarte que tú eres hijo de Dios. Tú no eres más hijo de las tinieblas. Tú eres hijo de Dios. Pastor, pero yo hago esto, me comporto así. Pero Dios sigue teniendo misericordia de ti. Y por eso adoramos a ese Rey. Aunque que si le fallamos, aunque hemos caído, ¿qué ha hecho el Señor? Nos ha vuelto a levantar. ¿Cuántas veces, una vez más te lo repito, que hemos caído? He estado 1 año en la iglesia, 2 en el mundo. 1 año en la iglesia, 3 en el mundo. Y de todas nos ha. Pero hay un día donde de verdad tenés que llegar a ese acuerdo. Hay un día donde le tienes que decir al Señor: Señor, verdaderamente voy a vivir para ti. Verdaderamente ya no quiero las cosas del mundo, porque me gozo en tu presencia, porque en tu presencia puedo tener amigos, porque me encanta tener una vida sana. Voy a trabajar, vivo para mi familia, proveo para mi casa y tú me bendices y soy feliz. Hermano, si da felicidad estar en Dios, hombre. No, pues que a mí me faltan mis amigotes, la marihuana, ¿va? Y estar ahí, ¿va? Con el purito y el traguito, la cervecita, que chavo chachebeche me chue la cabeza. Ya no. Ese fue el primer corito que se aprendió Leo. ¿Sabe quién se lo enseñó? Mi papá y Aris. Finado tío Aris. De 3 años le enseñaban: vení, Leito, vení. Y como aquel ya de pequeño maleante, va. Le decían, vení, aprendete esto, que chavocha, echebecha, chemechufe, a la cabeza. Y la cantaba Leo. Y yo llegaba bien enojado. ¿Y qué le están enseñando al niño? Papá, vení, te voy a cantar, me decía. Él ya no se recuerda. Porque perdimos, ¿qué? Los contratos con Dios. Mire, no le celebre usted a su hija porque ande en minifalda y porque ande enseñando todo. No le celebre. Le celebre. Oremos mejor por nuestros hijos. ¿O qué padre va a querer que su hijo o su hija tenga un marido desconsiderado y maltratador, hermano? Nadie. ¿O papás no queremos a nuestros hijos? Los queremos, pues. ¿Y qué queremos? Que les vaya bien. Que les vaya bien. No mal. Hermanos, yo termino esta mañana y quiero leerles el último versículo. Lucas 23, 46. Estaba en su lecho de muerte. Estaba el Señor en la cruz. Había dicho 7 palabras maravillosas. Hablaba sobre el perdón. Hablaba sobre el cuidado. Y una de esas también es que aún antes de morir, qué bueno tener la oportunidad antes de morir. ¿Saben? Mi tío Aris ha sido creyente de vida, un mal creyente. Era como Lázaro, literalmente los perros le lamían las llagas. Estoy hablando de mi tío Aris, hermano, el tío con el que me crié, de crianza, era como hermano mayor, sirviendo a la iglesia, tantos años en la iglesia, pero la última etapa de su vida tuvo una caída de catástrofe. El vicio del alcohol hizo la cirrosis, se le estalló el hígado, se murió, lo llevaron al hospital, ya no podían hacer nada por él. Cuando en los hospitales en nuestro país ya no pueden hacer nada por una persona, lo mandan a la casa a morir. ¿Quiénes saben eso? Estaba en el hospital todavía, ya no podía moverse, le estaba ya esperando morir. Y lo que se sorprende en los doctores y mi abuela fue que tío Aris, el día que murió, se bajó de la cama, se puso de rodillas, seguramente
comenzó a hablar con Dios. ¿Está conmigo, hermano? Póngame atención a lo que le voy a decir. Yo no puedo juzgar ni criticar. Él dio mal ejemplo en su última etapa de vida. Él había confesado a Dios porque venía a la iglesia, adoraba a Dios, cantaba al Señor, servía y todo. Amén. Pero en esa etapa de la vida última, ¿qué hizo mi tío? En su último aliento, ¿sabe qué hizo? Se arrodilló y le pidió a Dios. Si Dios le concedió el perdón o no se lo concedió, allá está en las manos de Dios, hermano. Lo que hizo Arístide fue que, muriéndose ya sangrado y todo, se bajó y le adoró a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Porque aún en ese último momento tuvo oportunidad de Dios. Tú esta mañana tienes otra oportunidad, no solo para confesarlo, no, sino para vivirlo. No solo para decir es mi Dios, sino para que de verdad sea tu Dios, que es bien diferente. Entonces dice el Señor, entonces Jesús clamaba a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? El último suspiro. ¿Cómo comenzó Jesús, hermanos? Orando. ¿Cómo terminó Jesús? ¿Cómo terminó esa noche de la pasión, hermanos? Orando. Si estás en un problema, ¿tú qué tienes que hacer, hermanos? Orar, habla con Dios. Pero haz también enmienda. ¿Qué es enmienda? Cambia de actitud. Vuelve al Rey. Órale al Señor. No vayas a esperar como muchos y aquí han dado y han pasado a dar testimonio que después del balazo, que después de la caída, que después de la pérdida se han acercado a Dios y son muchos los que han pasado por ahí. No seas así. Mejor ven así como estás y dile al Señor: muchas gracias, Señor, por lo que me has dado y por lo que me darás. Amén. Denle un buen aplauso al Señor, amados hermanos. Alabado sea su nombre. Nos vamos a poner en